¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy me encuentro aquí en La Pampa, no sé si se escuchará muy bien porque de verdad hay un viento terrible aquí en la tarde, siempre sale un viento impresionante y miren, no hay absolutamente nada, a esto le llamamos Pampa aquí en el desierto de Atacama en Chile. Y bueno, me encuentro en la comuna de María Elena y el día de hoy les mostraré algunos de los desiertos abandonados que hay algunos de los cementerios abandonados que hay en el desierto, ahí sí. Ya que a muchos les han gustado los videos sobre los cementerios y la verdad es que yo no busco los cementerios por algo que me llame la atención y tampoco por algo paranormal. Hay muchos que de repente me dicen lugares paranormales, pero a mí no me llama mucho la atención eso. A mí lo que me llama la atención de los cementerios abandonados es la historia y el patrimonio. Lo que son historia viva. Muchos de estos cementerios son producto de la fiebre amarilla, de los malos tratos que habían en las salitreras, de los diferentes tipos de muerte que existían entre los pampinos y hasta el día de hoy están aquí y los podemos ver totalmente abandonados porque no hay nadie que los venga a visitar. Pero bueno, el día de hoy se los mostraré para que lo conozcan las personas que no son de este país y las que viven lejos del norte de Chile podrán verlo. Así que vamos, hijos de la Pachamama, a los cementerios abandonados del norte de Chile. Y bueno, hijos de la Pachamama, miren, aquí en plena carretera les presento al Nico que nos va a acompañar el día de hoy. Pero deja sacarme el polerón. Ah, ya, vale. Al lado de la carretera tenemos uno de los cementerios abandonados que nunca he mostrado en el canal y yo tampoco nunca he visitado y que son producto de los tiempos del salitre. Cuando les hablo de tiempos del salitre les hablo de los principios del siglo XX, cuando gran parte del planeta concentró sus ojos aquí por la producción económica que existía, ya que todos dependían del salitre y muchas empresas, sobre todo ingleses, fueron los que vinieron hacia acá a sacar el oro blanco, como también le llamaban, y muchas personas vinieron de diferentes partes de Chile, del sur de Perú o de Bolivia a trabajar en las salitreras, hasta que se le acabó la papa a la guagua, podríamos decir, y Alemania inventó el salitre sintético. Eso hizo que las salitreras cayeran en picada, la economía chilena se fuera en picada también y bueno, nos quedamos solamente con las salitreras abandonadas hoy en día y también con estos cementerios que son producto de las salitreras, los que les mostraré el día de hoy. Bueno, ahora sí, ahí está el Nico. Bueno, hijos de la Pachamama, y estamos con el Klaus en un nuevo video, espero que les guste. Wow, es de verdad impresionante. No es normal ver de estos tipos de cementerios y es por eso que se los muestro. Personas que quizás han sido abandonadas y bueno, espero que nunca Chile se olvide de la importancia que tuvieron todas estas personas en la época dorada del salitre acá en Chile. Miren, las tumbas están totalmente destruidas y las cruces son todas de madera, bastante antiguas. ¿Ah? Oh, cabros, miren. Este es el ataúd de la persona y aquí tenemos el cráneo de la persona. Ahí está la mandíbula. Oh, de verdad impresionante. Oh, ahí está el pelo. Ahí hay un pedazo de pelvis. Bueno, estas son algunas de las cosas que te encuentras aquí en el desierto, en estos cementerios que están totalmente abandonados, como les dije. Miren esa, por ejemplo, esa cruz que está ahí. Era pedazo de ahí y se desarmó, pero quizás no porque una persona la desarmó, sino porque el mismo viento que corre aquí en La Pampa y también el sol terminan destruyendo todo. Miren eso, que tenebroso se ve, pero al final estas son las coronas típicas de flores que colocan, lo único que el sol ya las destruyó por completo. Una de las cosas más complicadas de andar en los cementerios aquí en el norte es que no hay tumbas definidas, sino que a veces no te das cuenta y puedes pasar por encima sin querer, obviamente. Pero uno trata siempre de evitar pisar las tumbas porque siempre está con todo el respeto, el mayor respeto posible a estas personas, porque si nos ponemos a pensar, en algún momento ellos fueron personas tal cual somos nosotros. En realidad, nosotros vamos a terminar así igualmente. El paso por este planeta de verdad es muy cortito. Wow, y miren, hijos de la Pachamama, esta tumba que es bastante extraña. La verdad quizás no es tumba, pero tiene como velas dentro, no sé. Quizás era como una tipo grutita, algo así. Y bueno, hasta acá llega el cementerio y aquí se acaba porque empieza ese murito. Pero bueno, hasta ahí tenemos tumbas. Y acá sigue el murito artificial hecho con la misma tierra. Bastante humilde este cementerio. Por el lado de allá había una tumba de un niño de 10 meses que había muerto en 1823. Y los padres le hicieron la tumba y le dejaron estampado el recuerdo allá. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo.
Ya miren, aquí esta tumba tan pequeña dice: aquí yacen los restos de Antonio II, fallecido a la edad de 10 meses. Recuerdo de sus padres, el 18 de 1923. Wow, qué triste. La tumba de un niñito, y obviamente se nota el cariño de los padres, pero quizás los padres ya ni siquiera existen en el mundo. Porque casi todas las placas dicen Santa Isabel. Entonces lo más probable es que todos fueron de la salitrera Santa Isabel que queda por aquí cerca. Y si no me falla la memoria, creo que la que está allá atrás es la salitrera Santa Isabel donde trabajaba la gente. Y aquí venían a enterrar a las personas que trabajaron allí. Y bueno, hijos de la Pachamama, seguimos aún en el desierto, en plena pampa, aún en la comuna de María Elena, y venimos a otro cementerio que está cercano a este, bueno, que es parte de la salitrera Buena Esperanza. Estamos aquí con el Nico, que también, bueno, seguimos en lo mismo. Seguimos haciendo el video. Ahora vamos a ir a ver este cementerio que está aquí, miren. No sé si se alcanzará a ver, tampoco sé si se escuchará con el viento de la pampa, pero bueno, vamos a intentarlo. Bueno, y miren, hijos de la Pachamama, algo característico de los cementerios pampinos es que, claro, acá adentro está el cementerio y esta es la muralla que cierra el cementerio. Casi siempre son cuadrados los cementerios, como se pueden dar cuenta, y las salitreras siempre están cerca. En este caso, el montículo que vemos allá es la salitrera, y las ruinas que están por allá son las salitreras donde vivía esta gente. Wow, miren, aquí ya encontramos un taco de mujer, un zapatito de mujer pampino, que es típico aquí en las partes de la pampa. Y aquí está la entrada del cementerio. Permiso. Y miren, es igual que el cementerio que acabamos de visitar, con tumbas puestas así y bueno, con palos y cruces que ya están prácticamente desaparecidas. Miren, esa tumba se nota que era de un niñito y ya se les desapareció la cruz. Aquí se puede leer 5 de marzo de 1921, o sea, estamos en el año 2021. La persona que está aquí nació exactamente hace 100 años. Wow, miren esa estructura que de verdad bastante diferente a las demás y está muy oxidada comparada a las otras. Miren el nivel de oxidación en el que está. Miren ese tarro, está muy pero muy viejito, está totalmente oxidado. Ahí hay más tarros que probablemente eran los tarros donde ponían las flores. Miren, esta tumba tenía un techito, pero ya prácticamente no queda nada del techito, ya que lo ha destruido el sol, lo ha destruido el viento, la sal de la pampa. Y miren cómo están de doblada la madera por el sol. Miren, alguien intentó cavar aquí y sacar la tumba, porque ahí se nota el ataúd, pero alguien trató de sacar para ver quizás si tenía algo de valor el cuerpo. Si es que algún día llegas a venir a las salitreras aquí en el norte de Chile, lo que más te dará pena es la profanación de las tumbas. Hay muchísimas personas inescrupulosas que sacan las tumbas, las desarman, sacan el cuerpo del difunto y ven si es que tiene algo de valor con el que fue enterrado, y así poder tener algo de ganancia. De verdad da mucha pena eso, pero está y va a seguir estando, lo más probable. Siempre el ser humano va a ser así, con ese tipo de valores. Wow, miren, aquí se logra apreciar claramente cómo están las tumbas con tamaños diferentes. Miren ese palo grande que está ahí, no sé de qué habrá sido, pero es diferente al resto. Miren, acá hay una tumba que quizás fue gigante y hasta el día de hoy está desarmada. Ahí se logra ver parte de un cajón, de un ataúd
que está saliendo a la superficie, bastante tenebroso. Miren lo seco que está la tierra aquí, de verdad es muy pero muy seca. Miren eso de ahí, prácticamente tiene como si tuviese cemento, salitre, no sé la verdad. Pero de verdad es muy pero muy seco todo, por eso que se conservan también los cuerpos aquí en este cementerio. Klaus, mira aquí, todavía se conservan los restos de un fallecido. No sé si se alcanzará a ver, pero se nota que adentro están los huesos y bueno, y la ropa con que lo sepultaron. Wow, ¿verdad? La verdad es que no se nota muy bien, pero miren, ese es el ataúd y si se dan cuenta está totalmente desarmado todo esto. Lo más probable es que sea por personas inescrupulosas. Ahí está la manilla del ataúd y bueno, ahí tenemos la tumba completa de la persona. Qué triste. Y tal vez sean tumbas de alguien importante aquí en la Salitrera, porque son pocas las tumbas que son de cemento, como estas tres que están aquí. Y es por eso también que las profanan, porque al ser diferentes a las demás, la gente piensa que esas personas las pueden haber enterrado con joyas o diferentes tipos de cosas. Bueno, solamente espero que estén descansando en paz todas las personas que están allí, que estén con Dios. Y bueno, hijos de la Pachamama, desde el cementerio de Buena Esperanza, aquí en el altiplano, bueno, en la pampa chilena, aquí en el desierto de Atacama, al norte de Chile, me despido con el Nico. Muchísimas gracias, Nico, por haberme acompañado y bueno, por llegar hasta acá, porque sin el Nico no hubiese podido hacer este video. Buenas, hijos de la Pachamama, espero que les gusten los videos porque están muy buenos. Y eso, hijos de la Pachamama, si es que quieren seguir al Nico en Instagram, lo pueden seguir aquí, va a salir su Instagram. Y si es que me quieren seguir a mí en Instagram, me pueden seguir aquí. Trataré de subir historias las veces que salga a grabar y sepan dónde ando grabando y las cosas que se hacen detrás de cámara. Y eso, hijos de la Pachamama, no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis. Aprietan suscribir abajito, activan la campanita. Y eso, los que me siguen en YouTube. Y los que me siguen en Facebook, seguir solamente. Nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.